Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una maravillosa edición de Descodificando los Códigos del Alma. El día de hoy tengo un invitado, como todos los que han venido aquí, todas las que han venido aquí, maravilloso. Es un joven con unas ganas de vivir, de comerse al mundo, y poco a poco y paso a paso ha aprendido que se puede comer al mundo. Hoy nos quiere compartir su historia, qué ha sido para él el proceso de acompañamiento en biodescodificación, en bioneuroemoción. Bienvenido, Carlos. Con mucho gusto. Me gustaría que nos dijeras qué te trajo aquí. Principalmente mejorar la relación con mis papás, con mis hermanos, que pues es mi primer círculo. ¿Cómo era la relación entre tus papás y tus hermanos? Pues aunque fuera acogedora en el sentido de que nunca hubiera necesidad material de absolutamente nada, sí había mucha negligencia en cuanto a términos de amor, comprensión y comunicación. ¿Qué es para ti la negligencia en términos de amor, de comunicación? Que se tenía la capacidad de darse y no se daba. ¿Cómo tú pudiste darte cuenta que tus papás tenían esa capacidad y no se daban? Porque entre ellos mismos se podían dar a sus formas y a sus modos, pero con mis hermanos nunca fue el caso. ¿Y contigo? Mucho menos. Al menos con ellos había un cierto tipo de lenguaje donde ambos se podían expresar ambas partes, pero en mi caso nunca fue. ¿Nunca sentiste que había ese lenguaje o esas formas o esas tácticas de comunicación, de afecto entre tus papás y tú? No, la verdad es que no, porque creo que hablábamos diferentes idiomas, para ponerlo como en un ejemplo, como si yo hablara español y ellos hablaran inglés, por ejemplo. No nos entendíamos. Okay. ¿Y tú crees que la niñez de cada uno de ellos haya tenido que ver en su manera de ser papá y mamá? Definitivamente, porque al final del día los adultos, como yo me considero un joven adulto, imitamos ciertos aspectos que nosotros teníamos en nuestra infancia. Hacemos lo que podemos con lo que sabemos. Así es. Fíjate, cuando tú llegaste aquí, vimos que tuviste una infancia pues muy bonita, pero que experimentaste los dos lados de la moneda. Por el lado paterno, experimentaste un amor, como tú mencionabas en alguna vez, un amor incondicional. ¿Estoy en lo correcto? Así es. ¿Me puedes hablar de ese amor? Es un amor tan simple, es algo que no se tiene ni siquiera que entender, porque uno lo siente en el momento en el que, por ejemplo, uno llega a algún lugar, lo que se escucha, lo que se huele, lo que se ve, hasta lo mismo lo que uno prueba, ¿verdad?, en la comida. Se nota ahora sí como que una pizca de amor en ella. Carlos, si te sientes cómodo, puedes quitarte el cubrebocas, si así lo deseas. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, me decías, ¿de quién experimentaste ese amor incondicional? De mi abuela paterna. Platícame un poco de eso. ¿Qué te enseñó tu abuelita paterna? Pues es una especie de amor que das sin ton ni son y sin medida a las personas que tú quieres. Durante muchos años en mi infancia, como mis papás trabajaban a altas horas, de 7 a 7, de 8 a 6, yo pasaba mucho tiempo con ella. Entonces, mucha parte de mi infancia yo crecí viendo lo que hacía, con el cómo se expresaba, el cómo hablaba y el cómo se sentía el estar con ella. Yo creo que en algún momento lo hice parte de mí. Y yo creo que eso era lo que tú querías que papá y mamá te dieran, ¿es correcto? Pues, de cierto modo, yo experimenté un lado y experimenté el otro. Me experimenté mucho con el de mi abuela y dice, bueno, el de mi abuela se siente mucho más cálido y mucho más cómodo. Okay. ¿Y qué pasó con tus abuelitos maternos? Platícame. Era una relación que a simple vista pareciera normal, pero no era normal. O sea, mi abuela era muy sumisa en el sentido con mi abuelo. Mi abuelo, aunque yo fuera un niño, yo notaba que era muy duro. Luego entendí que la palabra duro puede ser sinónimo para un niño de fuerte o de feo. Yo desde que era un niño nunca me gustó estar en su casa, jamás. ¿Qué sentías? Mucha incomodidad. Incluso aunque no supiera cómo expresarlo, nunca me gustó estar ahí. Mi abuelo tenía una tienda y aunque él intentara, entre comillas, sobornarme de que puedes agarrar lo que tú quieras, yo nunca me ganché porque no era algo en lo que yo me sintiera cómodo. Analizando aquí el árbol de Carlos, él es heredero de sus dos abuelos maternos, heredero de su abuelo paterno y doble de su abuela materna. ¿Eso qué quiere decir? Que Carlos, las mujeres de su clan, sumisas,
sometidas. Y los varones de su clan, hombres con el carácter muy fuerte, dominantes, sometedores. ¿Es así? ¿Así lo experimentaste tú? Sí, aunque no tuviera las palabras para expresarlo de esa forma, sí lo sentía. Muy así. bien. Entonces, ¿qué vive Carlos y qué aprende Carlos? Pues aprende los dos lados de la moneda. Entonces, ¿cuál creen que haya sido el comportamiento de Carlos? Carlos con un carácter fuerte, dominante, sometedor, impulsivo, con ganas de decir que él era el que tenía la razón en todo lo que fuera. Carlos era el de la razón. ¿Y qué pasaba con mamá y papá? Pues mamá y papá, sobre todo aquí tenemos un conflicto serio con mamá, ¿estoy en lo correcto? Así es. Que no había comunicación y era su enojo. Ya lo vieron, ya lo escucharon. Carlos demandaba un cariño parecido al que abuelita paterna le estaba dando, que papá y mamá se lo dieran. Al no recibirlo, ¿cómo reaccionas? Pues bastante duro, fuerte en ese sentido, porque aunque lo expresaran de esa forma, yo nunca estuve de acuerdo. O sea, era como una migaja de amor cuando yo sentía que se me tenía que dar completamente todo el pastel, porque yo ya lo había experimentado de alguien. Entonces yo sabía que si ese alguien me lo podía dar, que era mi abuela, mis papás también me lo podían dar. Entonces eso provoca una pugna constante entre mamá y Carlos. Así es. Platícanos de esa pugna. Pues desde que era un niño, o sea, desde que tuve uso de razón siempre hubo un conflicto de por medio, o sea, de plano. No, ella no puede decir A porque yo respondía con B. Y no se podía tener una conversación porque siempre era imponer la voluntad del otro. Pasaba algo curioso, que por ejemplo, mis hermanos y mi papá hasta cierto punto para llevar la fiesta en paz dejaban que mi mamá hiciera completamente lo que ella quisiera. En mi caso nunca fue así. O sea, en mi caso siempre fue de que si ella decía algo, yo se lo respondía. Pues una forma de desafiarlo, y porque yo en mi sentir decía, es que esta forma no es la correcta, o sea, no es correcto que se esté experimentando esto. Nunca me pareció justo. Hablamos de justicia. Papás, ojo. Mamás, ojo, ¿verdad? Y esa rispidez y esa constante pugna de lucha de tener la razón, porque mamá es, porque yo lo digo, porque soy tu mamá y porque así es. Y tú decías, pues no, que seas mi mamá no quiere decir que hasta cierto punto te tenga respeto. Esta frase yo nunca la dije hasta que fui mayor de edad, hasta que tuve un raciocinio o una cierta madurez para comprender eso. Yo desde muy chico pensaba, bueno, quien te trata mal, hasta cierto punto tienes el derecho de tratarlo mal. Y yo en mí había un conflicto, decía, pero son mis papás. Hasta que llega una edad donde dije que sean mis papás no significa que me tengan que faltar el respeto. Y eso los lleva a una separación cuando tú llegas a una edad de adulto joven. Así es. ¿Qué fue lo que te trajo aquí? Así es. Platícame. Pues la relación siempre fue de un tira y afloja, fue muy desgastante durante muchos años. Y yo en mi conciencia yo decía, necesito hacer uso de mis herramientas, de mi conocimiento, de mi propia persona para formarme como un joven adulto que tenga las herramientas adecuadas para enfrentarse al mundo. Por ende, cuando yo me gradué de la universidad, cuando yo ya tengo un título, una carrera y un trabajo estable, yo veo muy viable la idea de salirme de mi casa, porque yo ya tenía pues un sueldo con que subsistir, tenía un lugar donde quedarme. Al final del día tengo la edad, la madurez y la subsistencia para yo poder formar mi propia vida, libre de su yugo, porque hasta ese punto yo asumía que el yugo era pues eso, o sea, imponer su voluntad por encima de la mía. ¿Y qué dijiste? Basta, hasta aquí. Yo ya me puedo valer por mí mismo y ya no tengo por qué estar soportando esto. Así es. Claro que no fueron de las formas correctas. Uh-huh. Primero porque yo, al ser el hijo menor, pues hay mucha sobreprotección de por medio. Otra es que nunca había yo experimentado esta libertad a sus ojos ni a mis ojos. Entonces había mucho miedo de por medio por parte de ellos. Era de que el mundo te va a comer. ¿Quién sabe el día de mañana cómo vayas a estar? Y yo en mi propia cabeza decía, pues voy a estar bien. O sea, les he demostrado que soy hasta cierto punto un buen muchacho que se puede valer por su propia cuenta. Más allá de librarme del yugo, yo era la idea de tener esta libertad de decidir qué es lo que yo quería hacer. ¿Y qué experimentaste en esa libertad? Porque déjenme decirles que Carlos decide salirse de su casa enojado con su mamá en un momento de ira. Platícame ese momento.
Pues fue una discusión como todas las demás que empezó a escalar. Fíjate que aún dentro de esta lucha yo siempre me contuve porque yo decía, si yo digo todo lo que tengo que decir, voy a herir en lugares donde nunca más voy a volver a recuperar esa confianza o ese amor. O sea, es una herida fatal, tal cual. Entonces en esa ocasión no dije las cosas en su totalidad, las dije de forma parcial, de tal forma que desembocó a que, ¿sabes qué? Lo mejor ahorita en este preciso momento es que necesitamos que te retires de la casa. O sea, llega un punto donde ya no era sostenible la idea de que yo viviera con ellos. Entonces, sí, ellos estaban muy enojados, yo estaba muy enojado. Y aún con ello, yo sentía tranquilidad porque decía, por fin tengo la voluntad de mi propia persona de elegir mi propio camino y no voy a desperdiciar esta oportunidad. Fíjense lo que experimentó Carlos: empoderamiento económico, emocional y ya con un título y un trabajo. Entonces él dice, aquí va la mía y bye, en la primera de cambio. Te vas a vivir con un amigo. ¿Qué experimentaste ahí? Había mucha libertad, porque realmente el hecho de ya no vivir con tus papás es, te pones tus propios horarios, tus propias comidas, haces lo que quieres, y hacer lo que quieres no significa que tengas que hacer absolutamente todo. Parte de esta libertad era saber que ya nadie más dependía de mí que solamente yo mismo. Claro. Entonces, claro que hubo situaciones de que, oye, vamos a una fiesta para hacer tal rollo. ¿Sabes qué? Pero mañana trabajo. Entonces yo decía, si voy a la fiesta no voy a rendir igual en el trabajo. Oye, fíjate que podemos ir a un viaje, pero regresamos en 2, 3 días con mis amigos. ¿Sabes qué? No puedo, porque tengo que trabajar, porque al final del día, la única persona que se iba a quedar sin comer, por así decirlo, era yo. Sí, y sin pagar renta y servicios. Ah, claro, por supuesto, porque la idea de la libertad suena muy tentadora. No lucho con ella porque yo la experimenté. Lo que sí es cierto es que si tú dejas de hacer ciertas cosas, la única persona afectada vas a ser tú, en todos los sentidos habidos y por haber. Sí. Con mi amigo, pues es un amigo de muchos años, que con él era un poco más de libertinaje que libertad, y yo nunca accedí, no porque sea acreedora a que la libertinaje está mal, no, al contrario, o sea, es algo bueno, pero tiene que ser algo controlado, no tiene que ser algo que rige tu vida. En el caso de él, sí era eso de que, oye, vamos a salir tal día, oye, aunque mañana trabaje, no pasa nada. Pues no, ¿verdad? No se trata de eso. Más que nada, no para decepcionar a mis papás, es porque esta oportunidad que yo mismo me di, yo mismo no me iba a fallar. Así es. Lo importante de entender que nuestras acciones no lastiman, no es para lastimar a mamá y a papá. Sí los llegan a lastimar, por supuesto. Todo lo que nuestros hijos hacen nos lastiman porque son nuestros hijos y los amamos. Pero finalmente, si nuestros hijos hacen alguna acción por lastimarnos, los que realmente van a salir lastimados son ellos. Y esto lo experimentó Carlos en esa libertad de salirse de casa, porque ya eran sus horarios de entrada y salida, ya sabía si iba a trabajar o no, a qué hora se dormía, y que todo eso iba a tener un impacto en su vida laboral, y que el único afectado de ese impacto iba a ser él, o beneficiado, como en este caso. ¿Estamos en lo correcto? Así es. Yo recuerdo que viniste muy molesto con tu mamá. Así es. ¿Recuerdas eso? Ajá. Platícame. Pues cuando la primera semana que salgo de mi casa, mi papá se contacta conmigo, me dice, Carlos, ¿podemos hablar? Ya en la posibilidad de que él ponga de su parte para hablar, había de dos sopas. O yo aceptaba, o yo de plano ya no hablaba, no tenía contacto con ellos, porque ya no había atadura alguna que me ligara a ellos, al menos de forma física, ¿verdad? Ya no hubo sostenibilidad económica, ya no hubo aprensión, Francamente, yo tenía la posibilidad de haberlo hecho si quería o no, pero acepté. En esa plática, mi papá me dice, oye, fíjate que todos en la casa estamos dispuestos a mejorar y no te pedimos que regreses, pero te pedimos que mejores la relación, al igual que nosotros, porque la mitad, aunque fuera de ellos, la otra mitad dependía de mí. Entonces, la primera vez que hablo con mi mamá, a mí me sorprende que diga, oye, quiero mejorar la relación contigo y mejorar la relación acá. Yo creo que sintieron un miedo real de que yo me fui y estuvieron tan seguros de que yo ya no iba a regresar que hicieron esto que para mí era algo irracional. Que aunque es sano, ¿verdad? El intentar mejorar una relación. Para mis 22 años en ese entonces, yo sentía que irracional. O sea, yo nunca esperé que dijeran esto o que hicieran esto. Así que yo vengo contigo la primera vez
Y yo te lo digo, o sea, yo te lo digo, yo estoy aquí porque la otra parte, que eran mis papás, estuvieron dispuestos a mejorar. Es algo que al final del día yo siempre quise. Yo siempre tuve la disposición de hacerlo, siempre y cuando la otra parte estuviera dispuesta a hacerlo también. Claro. Aquí es muy importante la comunicación que exista entre hijos y padres. Es importante que entendamos que ambos tenemos nuestras necesidades, nuestra forma de ver la vida y de ver las cosas, ¿es correcto? Que no necesariamente tiene que ser la misma. Y estas generaciones que vienen ahora, vienen con un chip integrado. Yo digo que vienen con un estado de conciencia diferente al de nosotros, vienen con una conexión diferente a la de nosotros, y nosotros queremos educarlos como se nos educó a nuestra generación, y la verdad no funciona así. ¿Qué pasó con Carlos? Como nos educaron a nosotros, lo digo yo porque soy tu mamá, antes nos veían y nos quedábamos quietos, o nos hacían así y ya. Ahorita, ¿qué pasa si tu mamá te hacía así? En su momento lo intentó cuando yo tenía unos 15 años y obviamente me solté del brazo y no me vuelvas a tocar. ¿Qué le dijiste? No me vuelvas a tocar, o sea, no te doy permiso para que me toques. ¿Qué sentiste? Pues no sentí miedo, me sentía fuerte, o sea, no fuerte por desafiarla, me sentía porque me estaba yo dando el mismo lugar que yo me merecía. Hubo muchos, entre comillas, entre ambas partes, porque claramente yo también hasta cierta edad fui consciente de lo que yo decía, donde el chiste era imponer voluntad y herir al otro. Entonces, al menos el abuso verbal fue un acuerdo mutuo, por así decirlo, ambos aceptábamos. Pero el abuso físico jamás, nunca, nunca. Y claro, como mamá, como tú dices, fueron educados de cierta forma, pues el abuso físico estaba bien, ¿verdad? La primera vez que se intentó, no. Y fue un no de imponer, no fue un no de que si me lo haces te voy a regresar, no. Fue un no. No lo vuelves a hacer. ¿Y cómo reaccionó tu mamá? Se sacó de onda, claramente. Y las frases de que pues soy tu mamá, así funcionan las cosas, y claramente... ¿Y te castigó? Claro, sí, pero mira, los castigos a mi edad, los castigos son efectivos cuando te castigan con algo que realmente tú necesitas. A mí me quitaban, por ejemplo, el teléfono, las salidas, y yo realmente decía, pues no las necesito. Porque realmente lo que necesitaba no me lo estaban dando al final del día. ¿Qué era? Pues comunicación, comprensión, amor, que es... El hecho de vivir, por ejemplo, con hermanos, es que cada persona, cada ser individual es eso, un ser individual. Mi forma de comunicarme con mis papás, pues no era la adecuada. Yo creo que hasta cierto punto no me entendían, porque claramente pues fueron educados de cierta forma. Así es. Entonces les decía, como se están pudiendo dar cuenta, vienen con un chip diferente, con un concepto diferente, con un estado de conciencia diferente. ¿Quiénes serán? Yo les pregunto, ¿quiénes creen ustedes que serán las personas que tengan que cambiar? ¿Ellos como hijos o nosotros como padres? Buena pregunta. Y yo creo que aquí es un ganar-ganar. Es entender que estamos viviendo otros tiempos. Es aprender a ser flexibles con esos tiempos si no queremos crear una brecha transgeneracional todavía más grande de la que ya existe. Si queremos realmente que nuestros hijos, que nuestras hijas nos tengan confianza, tenemos que ir cerrando esa brecha, dejando miedos, creencias de qué va a decir la gente, qué va a decir la sociedad. Nada de eso importa, lo más importante aquí lo tienen. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un joven de 23 años. Sí, ¿verdad? Tienes ya 23 años. Así es. De 23 años. Que lo único que pedía era atención, comunicación, amor, ser entendido, que lo voltearan a ver en su necesidad más hermosa, que es ser amado. Y déjenme decirles que no quiere decir que sus papás no lo amaran, simple y sencillamente que él no recibía el amor de la forma que él lo necesitaba. Acerquémonos a nuestros hijos para saber cuál es la forma que necesitan ser amados, ser vistos. Yo recuerdo que cuando era chica le decía a mi mamá, escúchame con los ojos. ¿Qué quería decir? Que mi mamá estaba haciendo otra cosa y no era otra cosa más que hacer la comida porque trabajaba, llegaba con nosotros de la escuela y hacer la comida. Entonces llegaba a darnos amor a través de la comida, pero yo le decía, escúchame con los ojos. ¿Qué era lo que tú vivías?
Tu papá y tu mamá te estaban dando amor a través de tus necesidades básicas, pero tú necesitabas el ser apapachado, el ser abrazado, el ser escuchado. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sobre todo en lo escuchado. Fíjate cómo son las muestras de las negligencias de amor que uno efectúa. Por ejemplo, yo con la gente que yo aprecio y aprecio bastante, a mí no se me olvida ningún detalle de ellos. O sea, en ningún aspecto. Si ellos me platican algo, puede pasar años y yo todavía lo voy a recordar. Porque yo creo que hasta cierto punto, no llamarlo como un trauma, pero sí experimentar el hecho de no ser escuchado. Entonces, en todos los aspectos de mi vida, con las personas que yo aprecio y quiero bastante, nunca olvido ningún detalle. Para yo darles a entender que son importantes para mí. Fíjense lo que Carlos está diciendo y cuál es la labor dentro del clan en el caso de Carlos. Viene a sanar a las mujeres del clan y viene a sanar la ruptura de comunicación y falta de afecto, porque del lado paterno era afecto absoluto, pero del lado materno era esa carencia de afecto. Entonces él experimenta las dos monedas y no encuentra, sí sabía que no quería y sí sabía perfectamente que sí quería. Entonces él, en su ímpetu, a su manera, lo exigía, pero en esa exigencia es donde choca con su mamá. Y es ahí donde viene y todo lo que ya hemos visto. Ahora, Carlos, me gustaría que me dijeras, ¿qué has aprendido en este proceso de acompañamiento y cómo te ha servido y cómo ha cambiado tu vida y a ti mismo? Pues, para empezar, el hecho de que cualquier relación, de verdad cualquiera, donde haya una otra parte de por medio, 2, 3, 4, 5, se puede mejorar siempre y cuando todas las partes involucradas lo quieran. Para empezar, porque uno puede hacer lo imposible, o sea, lo humanamente imposible, y no se va a dar siempre y cuando la otra parte no lo desee o no sepa cómo hacerlo, y está en su derecho el no saber cómo hacerlo, pero en el no saberlo no te puede jalar a ti hacia atrás. Me pasó, al final del día preferí irme porque yo ya me había dado cuenta que no se podía dar. Sí. Entonces, en ese aspecto. En el otro es que por primera vez en mucho tiempo, y no lo digo primera vez hoy, o sea, primera vez que ya tiene pues ya, ¿qué será? En tu vida. Sí, o sea, sentir el amor y el apoyo de mis papás en todos los sentidos habidos y por haber, que no se me juzgara al final del día, porque pues eso es cierto, a ellos los educaron de cierta forma, yo expreso muchos de mis deseos y siempre era un ¿por qué? Y para que al final del día ahorita ya es, va, si necesitas algo, háznoslo saber. Claro. ¿Y cómo ha cambiado ahora la relación con tu mamá? Platícame de la relación actual con tu mamá. Hay mucha comunicación de por medio, o sea, muchísima. Aunque claro que tenemos nuestras propias personalidades, donde ella es muy fuerte de carácter y yo también, al final del día hay un diálogo, o sea, ya no es un desafío, ya es un diálogo, ya hay un intercambio de información donde hasta yo le puedo platicar cosas muy íntimas y ella las escucha, y ella me puede platicar de cosas muy íntimas y yo la escucho. Al final del día ya no nos juzgamos. Eso es lo hermoso, que ya no hay juicio, ya hay entendimiento, compasión y entender que son dos seres individuales, aunque sean mamá e hijo. Así es. Déjenme decirles que Carlos y su mamá son dobles. ¿Qué quiere decir? Que la fecha de nacimiento de Carlos coincide con la fecha de nacimiento de su mamá, son iguales o totalmente opuestos. O se aman o chocan. Y aquí lo estamos viendo. Pero si chocan, no quiere decir que se acabó la relación o que no tiene solución. Bien lo dijo Carlos, cuando ambas partes o las partes que estén en conflicto están de acuerdo en hacer ese cambio, se puede, ¿verdad? Así es. Y ahora, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes el amor de mamá? Bastante comprensivo, o sea, la verdad es que ya no estoy hablando con una pared, por ejemplo, ya estoy hablando con una persona. Ella mencionaba el hecho de que es que ya podemos ser amigos, y yo no, o sea, amigos no, ¿verdad? Porque hay mucho respeto de por medio, tú eres mi mamá, la relación de mamá e hijo es diferente a la de los amigos. Le puedo hablar de lo que sea y siempre voy a saber que va a haber un entendimiento por parte de ella, y aunque no hubiera un entendimiento, existe la posibilidad de yo explicarle todo el panorama para luego ella hacer pues su propia conciencia de esto. ¿Y ya regresaste a tu casa? Así es, regresé pues ¿qué será? Unos 6 meses más o menos. ¿Y quieres platicarnos qué te hizo regresar? Pues hubo un conflicto de por medio con este amigo con el que me quedé, donde
se me fuerza, por así decirlo, porque no era mi voluntad, se me fuerza el yo regresar a algún lugar, y mi primer contacto fue mi familia. No porque no pudiera quedarme con ningún amigo, simplemente es porque ya me habían demostrado que estaban a la altura de las expectativas. O sea, que realmente me podían ayudar. En ese tiempo que estuvieron en la separación, ambos estuvieron en un proceso de acompañamiento y de transformaciones, ¿correcto? Así es. Que fue lo que los llevó al entendimiento que hoy tienen. Carlos, ¿crees que tú serás mejor papá? Tal vez tenga más herramientas, porque el hecho de ser mejor o peor depende mucho del punto de vista. Yo creo que mi papá hizo un excelente trabajo con las herramientas que tenía. Yo haré un excelente trabajo con las herramientas que ahora ya sé y que las que vaya a tener al final de cuando yo sea papá. No digo que sea mejor, simplemente que tal vez pues la haga a mi forma y a mi modo. ¿Qué les dirías a los jóvenes que estén pasando una situación difícil con sus papás? Hay que hacer un juicio, pero un juicio propio. Porque ahora sí que lo único que nos puede juzgar somos nosotros mismos, que tanto hemos fallado. O sea, realmente qué tanto de nuestra cosecha es la situación en la que estamos viviendo. Y está bien, o sea, realmente a nadie le gusta que le digan sus cosas, a nadie externo. De verdad, aunque haya mucha confianza y amor y muchas verdades, no. La única persona que puede hacer ese juicio somos nosotros mismos. Si es el caso, hay que poner las cosas sobre la mesa. ¿En qué hemos fallado nosotros? ¿Qué tanto de todo esto nos toca? ¿Y qué tanto le toca a la otra parte? Y una vez con esa diferencia, con esa separación, pues podemos trabajar con lo nuestro. Tal cual. Nuestra chamba, lo que nos toca. La otra parte sabrá, y digo sabrá si quiere hacerlo o no. Pero si no quiere hacerlo, pues hay mucha vida de por medio, ¿verdad? En algún momento, pero al menos nosotros ya hicimos lo que nos tocaba. Fíjate, y ahorita que tú dices hacer lo que a mí me corresponda y ya la otra parte sabrá si hace lo que le corresponde. Una pregunta. Al decir tú, yo hago lo que me corresponde, ¿lo haces desde la libertad del rencor hacia papá y mamá, desde la libertad o con cierta rencor, cierta impotencia? ¿Cómo lo viviste? No, por el simple hecho de que yo en algún momento yo voy a ser papá. O sea, y en algún momento voy a tener que experimentar eso y muchas más cosas. Pero al menos yo en el papel de hijo digo, bueno, yo hice hasta cierto punto de manera consciente o hasta a una defensa el herir a mis papás o el imponer mi propia voluntad. Y ahora en un análisis propio, en una meditación, en un propio juicio, dices, bueno, pudimos llegar a esta conclusión utilizando otro camino. No al confrontar, no al pelear, el no expresarse de mala manera, no. ¿Y para eso te ayudó el acompañamiento que seguiste en biodescodificación, en lo que estuvimos haciendo aquí? Sí, porque claramente, o sea, uno puede tener esto de manera consciente hasta cuando uno lo permite, porque hay cosas que uno no le gusta expresar porque siente mucha vergüenza de por medio. Más que el dolor que también va acompañado de esto, es el admitir que uno se equivocó. Y el admitir que uno se equivocó es, oye, sabes que yo fallé. Y el uno admitir, sabes que yo fallé, está horrible, o sea, porque no hay otra persona que se falla que uno mismo. Entonces uno prefiere vivir hasta cierto punto en la ignorancia. Cuando yo tengo esta libertad, yo digo, no, yo tengo que enfrentar lo que yo hice conmigo mismo, porque el día de mañana, cuando yo sea papá, o cuando tenga una pareja, no tengo que volver a vivirlo. La vida no se trata de repetir cosas. Se trata de experimentarlas y si no les gusta, cambiarlas. Y es ahí donde te ayuda el proceso de biodescodificación. En la ruptura dices, no se trata de repetir cosas, es decir, patrones. Entonces te ayudó en romper con esa repetición de patrones, en entenderla, hacer conciencia, aceptarla. ¿Te acuerdas cuando decías, es que eres doble de mi mamá? Claro, sí, claro, por supuesto. Es que de tu abuelito eres heredero. ¿Y eso te ayuda a qué? ¿A hacer limpieza? Pues esos son rasgos que hasta cierto punto yo tengo entendido que jamás se van a ir. Pero no se trata de que se vayan, se trata de hacerlos uno y sacar lo mejor de ello. El hecho de que mis abuelos, mi abuela paterna, mis propios papás hayan sido de cierta forma, tanto bueno como malo,
No significa que yo vaya a hacer exactamente lo mismo que ellos. Soy consciente de estas cosas, pero hago lo mejor que puedo, con lo que ya sé. Claro. Ahora, ¿les recomendarías a los adolescentes, a los jóvenes que busquen ayuda? Sí, porque realmente no es de débiles admitir que necesitas ayuda. Realmente es de débiles el hecho de asumir que uno no tiene un problema. Yo sí se los recomendaría y incentivaría hasta este punto, si hay otra parte de por medio, que también lo hiciera. O sea, al final del día no puedes tú forzar a la otra parte a hacerlo. Así es. No lo puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es qué tanto tú de tu propia cosecha puedes hacerlo. Es correcto. ¿Algo más? No, yo creo que sería todo. Pues a mí no me resta más que agradecerte tu disposición y tu valor de querer compartir tu experiencia, parte de tu historia, porque realmente es una parte pequeña de toda tu historia, de todas tus experiencias que hemos vivido aquí en el proceso de acompañamiento terapéutico. Y gracias por este momento, porque yo sé que a las personas que nos están viendo le puede servir muchísimo tu experiencia, tu valor, el compartir cómo te sentías en un inicio y cómo estás ahorita. Y te lo agradezco. Y a ustedes, gracias por su atención, gracias por acompañarnos una vez más en una emisión más de Descodificando los Códigos del Alma. Aquí van a aparecer las cintillas de nuestras redes. Denle like, suscríbanse y compartan para que más personas que necesiten esta ayuda, que estén buscando, que no vean más que un túnel de oscuridad, encuentren una luz en cada una de estas entrevistas. Va a aparecer el teléfono si necesitan algún apoyo terapéutico o alguna Guía por medio de WhatsApp y nos vemos hasta la próxima. Gracias.